Hola, buenos días, Marcela, Manuel, Arturo, ¿cómo están? Muy bien. Audiencia. Muy bien, José, buenos días, con el gusto de saludarte. Igualmente. Cuéntanos, José, ¿cuál es la importancia en estos momentos para La Laguna desarrollar el hospedaje industrial? Pues mira, Arturo, creemos en Canadevi que hoy no hemos tenido en la historia reciente de México una mayor oportunidad en el sector inmobiliario industrial como ahora. Justamente por lo que decías, el reacomodo de las cadenas de suministro globales, que no es nada más que los que estaban en Asia quieren estar más cerca de Estados Unidos. Y todo el norte de México está pues prácticamente pintado para ser el destino. Y lo que nosotros en Canadá queremos hacer es no dejar de pasar esta oportunidad. No queremos estar 10 años diciendo qué hubiéramos hecho para poder industrializar la laguna todavía más. Entonces, eso es lo que es la tarea que estamos haciendo. Ahora, ¿qué hacer? O sea, ¿cuáles son las ventajas que tiene la laguna, pero también la tarea pendiente que se tiene en esa materia para poder aprovechar el momento? Pues mira, yo creo que tenemos que entrar muchísimo más a detalle. Cuando oyes a cualquier secretario de Desarrollo Económico de cualquier estado, te va a decir que su estado tiene una ubicación privilegiada. Y sí, ciertamente la laguna la tiene, pero tenemos que hacer la tarea de mucho detalle, ¿no? Entonces, ¿qué nos gusta? ¿Qué se ha hecho? Bueno, ya tenemos hoy un plan de desarrollo urbano publicado por el gobierno municipal de Torreón, y sería muy importante que se sumen a todos los municipios. Esto con el objetivo de tener una visión de zona metropolitana. Si no pasamos de estarnos viendo de municipios a zona metropolitana, esto difícilmente va a funcionar. Tenemos que continuar con los grandes perfiles en las Secretarías de Desarrollo Económico, tanto en los estados como en los municipios, y con una gran promoción hacia la laguna. Hoy la tenemos, digamos, un poco más fácil que en años anteriores. ¿Por qué? Porque es tanta la demanda que, por ejemplo, vemos que Monterrey pues, ya se volvió la zona metropolitana industrial de México por mucho. Llega al 70% o más de las inversiones que llegan a México y llegan a Monterrey. Y está saturado. Y geográficamente, pues lo vamos a ver que se mueve de Monterrey a la zona de Saltillo y a la zona de Torreón. Entonces tenemos que estar muy listos, con promoción. Pero hay un tema importantísimo, el hospedaje industrial. Es decir, si no hay hospedaje industrial, no llegan las industrias. ¿A qué me refiero con hospedaje industrial? Pues que esté la tierra servida de servicios, agua, luz, energía eléctrica, lista para que las industrias se conecten. Y que haya naves especulativas. ¿A qué le llamamos naves especulativas? Pues aquellas naves de 10, 20, 30 mil metros cuadrados que están listas para que cualquiera llegue y las ocupe. Sí. Eso es lo que nos estamos enfocando. ¿Y qué le pedimos al gobierno? Que considere una serie de incentivos para que tanto desarrolladores locales como foráneos puedan generar estas grandes inversiones, porque no son menores, y que doten a la laguna de estas naves especulativas. O sea, es decir, ¿hay tierra disponible? O sea, por ahí se habla de 2.400 hectáreas de hospedaje industrial, pero no todo está preparado, es lo que entendemos de eso. O sea, no todo está listo para albergar ya a las empresas. Hay que invertirle, ¿no? ¿Es cierto? Correcto. Hay mucha tierra en la laguna y hay en diferentes fases de desarrollo. Hay desde terreno que le llaman embreña hasta terreno que tiene todos los servicios. Tenemos que acercarnos más hacia los últimos que hacia los primeros. Hoy, de los últimos hay aproximadamente unas 600 hectáreas listas para recibirlo. Pero, aparte de las hectáreas, tenemos que generar esas grandes naves especulativas que puedan recibir a la industria que está buscando dónde hospedarse. Es como andar buscando una casa en renta. Es exactamente lo mismo. Pero simplemente esto es una gran casa en renta. Ahora, ¿y cuál es la propuesta en concreto? Incentivos, pero que se materialicen ¿en qué? O sea, ¿cómo serían esos incentivos? Mira, nosotros estamos proponiendo a los estados de Durango y de Coahuila que exenten temporalmente el impuesto sobre nómina a las empresas que puedan desarrollar estos parques y el impuesto predial para que hasta que se venda el primer lote. ¿A dónde voy? Muchas veces llegan las grandes empresas y te generan una serie de incentivos. Ahora lo necesitamos un paso atrás de la cadena, es decir, no cuando llegan, sino para generar estas grandes inversiones para que estén listas. Eso es lo que estamos platicando con los gobiernos municipales estatales.
Ujú. Pepe, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Hola, Fíjate Marcela. que ciertamente que dicen que sí o sí van a llegar las inversiones, por el nearshoring y estas cosas, ¿no? Y que entonces, lo queramos o no, y será mejor quererlo y prepararnos para esa llegada, a que vengan y que encuentren lo que hay, que realmente no es que haya muchas opciones, y lo que hay, pues habría que revisar. Me preocupan dos cosas. ¿De qué sirve hacer parques industriales si no se cuentan con los servicios más indispensables para poder asegurar esa llegada de inversiones? Te estoy hablando de electricidad, te estoy hablando de agua, te estoy hablando de gasoductos, te estoy hablando de muchos servicios paralelos que tendrían que tener los parques industriales. Sí, correcto, tienes toda la razón. Es precisamente eso lo que nos tenemos que enfocar, pues, un paso atrás de la cadena. No basta decir tenemos mucha tierra, porque esa tierra tiene que estar servida. Así le llamamos a la industria. Y precisamente la CFE va a jugar un papel importantísimo para que existan los KBAs necesarios para dotárselos a la industria. Y, como bien dices, tener las redes modernas, adecuadas de agua, de gas, plantas de tratamiento. Vemos que hay zonas que están, digamos, al 80%, como ejemplo la zona de Mileras, está al 80% con los servicios, y tenemos que dar ese paso extra para que esa tierra, que son aproximadamente 1,000 hectáreas, pueda ser uno de los grandes destinos industriales del norte. Uh-huh. Pero sí, tienes toda la razón, nos tenemos que poner la justamente los servicios. Uh-huh. Pepe, digo, no quiero oírme negativa, ni tampoco parecer que todo es tragedia en medio de la intención de que haya más parques industriales. Pero a ver, si no podemos con el transporte público, si vemos que estamos saturados de automóviles, si vemos que cada vez hay más accidentes, si vemos que cada vez nos cuesta más trabajo llegar a nuestros centros de labores, pues dime, ¿no sería también una urgencia que ustedes como emprendedores y como promotores del desarrollo de parques industriales exigieran a los gobiernos que el transporte público tuviera un mínimo de calidad y vigencia para que se pudieran hacer los traslados con más facilidad? Tienes toda la razón. Fíjate que es justo una de las pláticas que estamos teniendo al interior del INPLAN. El sector empresarial que está representado en el Consejo del INPLAN, porque hay diferentes sectores en el Consejo, estamos pidiendo justamente que se haga un plan de movilidad urbana moderno. Ya no basta con que sean camiones, sino estamos incluso analizando la electromovilidad masiva, pues como lo que vemos en Europa, como vemos en otros países, para tenerla planeada, dónde deben estar las rutas, porque pues hoy vemos que ciertas avenidas están colapsadas, o ciertas avenidas necesitan mucha infraestructura, y creemos desde la iniciativa privada que tenemos que dotar de transporte público masivo de calidad, no necesariamente que todo el mundo tenga un auto. Uh-huh. ¿Cómo se conciben hoy mismo un parque industrial con la modernidad que se requiere? ¿Qué deberían de tomar en cuenta los parqueros? Mira, en un parque industrial hay diferentes categorías. Los que estamos buscando que salen es lo que le llaman los clase A. Y hay una norma mexicana que contempla que es un parque clase A. En términos generales, pues que sea un parque que esté barriado, tenga un arco de acceso, tenga seguridad y que tenga todos los servicios que hemos descrito. Eso es lo que es un poquito más laborioso que lo que describo, pero lo que buscamos es que sean esos parques clase A, que es la demanda actual de las grandes industrias que se están relocalizando. Pero hay toda una normativa atrás de ello, y eso es lo que estamos buscando, que sean de ese tipo. Ahora, José Piña, estamos hablando con José Piña Álvarez, presidente de Canadevi Laguna. Es automática la pregunta, ¿no? ¿Qué hace la Cámara de la Vivienda promoviendo esa hospedaje industrial? O sea, ¿cuál es el vínculo que puede beneficiar la generación de estos parques industriales en el impulso a la vivienda? Pues mira, en Canadevi nos hemos dado la tarea no solamente de enfocarnos a la vivienda, creemos que nuestro impacto debe ser mucho más amplio, y por eso nos estamos enfocando al desarrollo inmobiliario. Y lo vemos desde una óptica de ordenamiento de la ciudad.
si nada más nos enfocamos a la vivienda y todo lo demás no tiene una representatividad, pues tendríamos un problema ya cuando llega la vivienda. Entendamos que la vivienda es, digamos, el último eslabón de la cadena. Primero llega el parque industrial, después llegan las oficinas, después llegan los centros comerciales y prácticamente al último llegan las viviendas. Entonces lo que queremos desde la Canadería es el ordenamiento de toda la cadena inmobiliaria para que esto se detone de una manera ordenada. Y finalmente, si hay más industria, habrá más demanda de oficinas, habrá más demanda de comercio y habrá más demanda de vivienda. Pero nos interesa mucho el ordenamiento, que las inversiones que lleguen cumplan con las normas y que sean de alta calidad. A propósito, el tema ya de la vivienda, ¿cómo está la situación en el arranque del año en materia de colocación de vivienda en La Laguna? Pues mira, fíjate que qué bueno que lo preguntas. Tuvimos un mal año, el 22. El 22, al cierre del 22, la vivienda en México cayó un 43% en los primeros 4 años de la actual administración federal. Uh-huh. Digamos que estamos en el nivel más bajo de construcción de vivienda en los últimos 10 años. O sea, son en los primeros 4 años de este gobierno comparado con los primeros 4 años del gobierno anterior. Correcto, los primeros 4 años de la... 43%. 43% la caída. Si lo vemos más a detalle, ¿dónde se focaliza la caída? Se focaliza en la vivienda de interés social, porque tiene más de un 50% de caída. Ahora en La Laguna estamos mejor que la media nacional, pero aún así hemos caído un 30%, es decir, nos está arrastrando, digamos, la política federal a todo el país. Uh-huh. Y ahora, José, también el tema de los materiales y los insumos para la construcción, ¿en cuánto se han incrementado? Sí, tienes razón, Manuel. Fíjate que del 21 al 22 tuvimos un incremento del 22% en los insumos para la construcción de la vivienda, que ha sido uno de los incrementos más altos de los últimos 10 años. Y eso, evidentemente, se tiene que ver reflejado en los precios finales de la vivienda, y entonces tenemos una base, digamos, una base hipotecaria que puede comprar una vivienda cada vez más pequeña, ¿no? Uh-huh. Pepe, y bueno, aprovechando que estamos sobre este tema, cuéntanos de cómo va esta visión de poder ofrecer la vivienda de los departamentos, la vivienda de vertical. Exacto, la vivienda vertical. Cuéntanos, porque bueno, creo que hay bastante oferta, pero ¿realmente habrá la demanda necesaria? Pues mira, Marcela, es una buena pregunta. Hay estudios muy serios que nos genera, por ejemplo, pues, como Softec, donde dicen que las zonas metropolitanas con más de 1 millón de habitantes se empiezan a verticalizar por un tema muy simple. No hay presupuesto que alcance para dotar de todos los servicios, seguridad, y se sigue creciendo la mancha urbana. Nosotros hemos hecho muchos estudios de mercado y vemos que las nuevas generaciones sí tienen un interés por tener un departamento y no una vivienda como la conocemos típicamente. Entonces la vivienda vertical, más que sustituir, viene a ser complementaria. Es otro tipo de solución de vivienda. Y nosotros lo vemos con buenos ojos. Pero, como todo, ¿no? Tiene que ser un proyecto de calidad que tenga servicios de los que le llamamos de usos múltiples, es decir, que existan vivienda, que exista comercio, que den los servicios para que pueda tener, digamos, una convivencia mucho más amena y no dejar los proyectos verticales en las zonas pues más alejadas de la ciudad, ¿no? Pero sí hay un mercado y un mercado interesante. Sí. Ahora, Pepe, también hay esta situación de que para las generaciones más jóvenes pues está siendo complicado la adquisición de vivienda por los encarecimientos, porque no siempre se accede, por ejemplo, a salarios competitivos o estabilidad laboral, y con este dato de que el precio de la vivienda se ha incrementado sostenidamente en los últimos 16 años. Entonces sí es una situación que a lo mejor puede llegar a desalentar. ¿Tú consideras que esto podría cambiar en algún momento? Mira, hay 2 factores que impactan la adquisición de una vivienda. La primera son las tasas de interés, que vemos que han subido dramáticamente
pero la tasa hipotecaria se ha mantenido relativamente estable. Entonces, digamos que desde el punto de vista del costo para adquirir una vivienda está un poco alto, pero se ha mantenido por debajo de cómo se ha subido la TIE. Y por el otro lado son empleos bien pagados, como bien lo dices. Y es justamente donde encaja la estrategia de poder atraer las grandes inversiones industriales para que existan precisamente esos empleos bien pagados que necesita esta ciudad. Y con esos dos factores creemos que se puede seguir manteniendo una estabilidad o un crecimiento en la industria de la vivienda.